Sumemos a Alina Brondini, que es jefa del Laboratorio de Alimentos de la Dirección de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba. Así que vamos integrándonos también, diferentes geografías. ¿Cómo estás, Alina? Buen día. Hola, buenos días, Sergio. Muchas gracias por convocar a alguien del interior. Claro, nos encantan esas voces y esos quehaceres. Estamos acá con Marina, con Karina, con todo el equipo escuchando con mucha atención, porque nos parece decisivo esto de, primero, dónde elegir el lugar donde vamos a comprar, ¿no? Y después, qué tener en cuenta a la hora de tener los alimentos y guardarlos en casa. Pero me parece que una primera decisión tiene que ver con esa primera mirada que hacemos sobre los alimentos en la góndola, en la feria donde vayamos, en el comercio local, ¿no? ¿Qué decís? Y es así. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no a simple vista muchas veces podemos detectar peligros que nos pueden traer alguna enfermedad. Claro. O sea, hay alimentos que están alterados y que serían como auténticamente alterados, es decir, nosotros fácilmente podemos observar que sus características organolépticas, su color, su olor, su textura ha cambiado y por lo tanto no lo vamos a adquirir porque son alimentos que, como dije al comienzo, están alterados. Pero el problema son los otros, los que están contaminados porque tienen la presencia de algún peligro, ya sea químico, físico o biológico, que en general son los más importantes, los biológicos, que son las bacterias que nos enferman y que nos llevan muchas veces a estar hospitalizados y hasta algunas, hasta la muerte, digamos. No es para alarmar, pero hay enfermedades transmitidas por alimentos que son muy graves, y eso muchas veces no se detectan a simple vista, porque las características muchas veces no cambian, y ocultamente presentan estos peligros. Entonces, a la hora de comprar, la decisión del consumidor de ir a un establecimiento habilitado, tener un establecimiento que si bien, ¿qué es lo primero que me van a decir ustedes? ¿Y cómo sé si el establecimiento está habilitado? Bueno, en general todos los establecimientos que están en nuestros barrios, que están en nuestra comunidad, han tenido alguna vez un control. Eso significa que están habilitados para vender esos alimentos. Entonces, con eso tengo menos chance de enfermarme que si compro tal vez en una ruta camino a Mar del Plata. Para hacer, en el caso de esto sería camino a la sierra. Tengo menos chances de enfermarme si compro en un establecimiento que cuenta con heladeras, que cuenta con alguna vez algún inspector que haya ido a inspeccionar y haberle dado todo lo que significa la documentación para poder vender esos alimentos. Y después está lo que hacemos nosotros en la casa, porque si bien los peligros comienzan en la granja, terminan en el tenedor de nuestra casa o en el tenedor de un restaurante, o sea, a la mesa, de la granja a la mesa. Estaba pensando, a raíz de lo que decís, si los procedimientos de habilitación resultan amenos, si son amigables con personas que por ahí tienen pequeños emprendimientos, teniendo en cuenta la necesidad de trabajo por un lado, pero también la necesidad de empezar a alimentarnos de otra forma, no ser supermercado dependientes ya más, ¿no? Es verdad, y sobre todo en la pandemia ha surgido esto de la venta online, la venta, es muy fácil hacer alimentos, bueno, las amas de casa dirán no es tan fácil, pero en general es un emprendimiento que no requiere de tanta inversión, entonces es muy común que alguien que necesite una salida laboral en un garage de una casa o simplemente en su cocina comience a cocinar para los vecinos, para los amigos y venda por redes a lo mejor lo que elabora. Eso se ha visto sobre todo mucho ahora en la pandemia y tiene muchas cosas buenas, que es esto de lo natural, de lo casero, el sabor de la casa, ¿no es cierto? Lo de lo no tan procesado, que es lo envasado y lo que compramos en los grandes supermercados. Pero tiene la contra, que muchas veces no sabemos dónde se hace, quién lo hace, cómo lo hace. Pero en el caso de que lo haga bien, la pregunta es, el Estado, la organización que se da el Estado para habilitar, ¿es amigable, lo hace rápido, no le pone demasiadas trabas? O sea, las cosas que tiene que hacer, por supuesto, pero digo, a veces resulta tan engorroso que esas personas se alejan, ¿no? La tendencia a nivel nacional, yo veo que también para ayornarse con lo que pasa en otros países, es que estas habilitaciones sean más rápidas. En Córdoba, yo hace mucho que estoy en la municipalidad, pero
Ahora se ha establecido un sistema de habilitación online que es mucho más amigable para el vecino. Eso. Obviamente depende también de cuánto maneje la parte de la computadora y cómo, Sí. porque a lo mejor que tenga un nieto, un sobrino, alguien que le ayude, ¿no? Para no seguir tantos pasos como era en la antigüedad. O sea, es mucho más amigable. También las leyes han cambiado y existe en el Código Alimentario Argentino, que es la ley nacional por referencia, que nos aboca en alimentos, ahora unos artículos nuevos que son de agricultura familiar, que permiten que pequeños emprendimientos en su domicilio puedan realizar algunos alimentos y sacarlos a la venta. Bien. O sea, todo se ha ido ayornando a la realidad del país. Pero bueno, no dejan de ocurrir brotes muchas veces por esto, porque, por ejemplo, esta tendencia al orgánico, y yo veo que el programa de ustedes, yo soy bióloga de carrera de grado, así que bueno. Imagínense que cuando escucho el programa de ustedes me encanta todo lo que hablan, y sé que la tendencia a lo ecológico, a lo orgánico, es la tendencia que se viene y es la que nos encanta. Pero también esto hace que proliferen las ferias, en los barrios, en las comunidades pequeñas, muchas veces donde una persona sin demasiado conocimiento puede llegar a ser un alimento envasado, como por ejemplo hace muy poco hubo una intoxicación por botulismo por un puré de garbanzo que estaba envasado. Y tal vez no tuvo las precauciones que tenía que tener para que no ocurra esto, para que no ocurra la presencia tal vez de una bacteria tan peligrosa como es la del Clostridium botulinum, y que en esas condiciones pudo crecer y producir la toxina que después enfermó y hospitalizó a muchas personas. Estamos escuchando a Lina Brondini, que es jefa del Laboratorio de Alimentos de la Dirección de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba. Nos está dando pistas para elegir mejor, para conservar mejor lo que comemos. Alina, te habla Marina. Hola, Marina. Te hago una consulta. Uno escucha, qué condiciones deben tener los alimentos y puede ser que no queden dudas, pero muchas veces se camuflan algunos alimentos. Uno ha escuchado que en algún momento, no sé, una carne en mal estado, con determinados trucos y demás, se le puede dar un color que simula estar en buen estado. ¿Qué situación tenemos frente a esto? Es correcto, eso que estás comentando, Marina, es algo que usan los carniceros, algunos carniceros inescrupulosos que quieren conservar sus cocinados o su carne molida por muchos más días, y le agregan una sal, que es una sal bisulfito, que es una sal que produce que la sangre no se oxida, entonces parece siempre rojo brillante, y uno compra una carne creyendo que es súper fresca y en realidad tiene un montón de días, y esa sal le alteró el color. Pero además esa sal es una sal que produce efectos negativos para la salud con el tiempo de consumo y demás, que pueden ser hasta cancerígenos. Eso ya no es tan común verlo, porque hay, por lo menos acá en nuestra ciudad, se controla bastante los carniceros, es una técnica muy rápida la que se hace de laboratorio para detectar esta sal, y bueno, en las inspecciones se va a detectar si existe o no, porque no debería haber en ninguna carnicería ninguna bolsita que contenga esta sal, porque es un aditivo que no está permitido. El consumidor muchas veces no puede detectarlo. A lo mejor sí, si ve una carne tan brillosa y tan roja, uno duda, pero bueno, eso es después de tantos años de ver carne con bisulfito, no sé si el consumidor común lo puede detectar. Pero bueno, también la ley va cambiando con el tiempo y se va poniendo más dura con este tipo de cosas, y por ejemplo, no se permite en Córdoba, por ejemplo, a no ser que haya una autorización especial, pero en Córdoba ni siquiera con una autorización especial se permite la carne molida si no es molida a la vista. Es decir, como había muchos casos de estos, y además también teniendo en cuenta el síndrome urémico hemolítico, que ustedes conocerán, que es una enfermedad que se relaciona, tal vez se mal relaciona, porque uno piensa en síndrome urémico hemolítico y piensa en una hamburguesa mal cocida. Y no es solamente la hamburguesa mal cocida. El 12% de los casos de síndrome urémico hemolítico están relacionados con el consumo de carne mal cocida. Hay muchas otras cosas que también producen la misma enfermedad. Pero bueno, un poco... ¿Perdón? Sí, no, te decía que escuchamos todos tus ejemplos y se nos ocurre que por ahí es más fácil ir a comprar frutas y verduras y es buena alimentación, ¿no? Sí, justamente hoy en el programa escuchaba esto de la diversidad, de tratar de comer diverso para favorecer también el ambiente, y creo que eso es lo correcto, comprar diverso. Lo que sí estaría bueno que tal vez ese tipo de prácticas, como moler la carne y demás, uno lo pudiera hacer en el hogar. Sé que la vida misma hace que uno
compre todo ya listo para consumir, la ensaladita lista para consumir, la carne, el alimento procesado listo para consumir, pero bueno, y volver a lo de antes, que significaba comprar la verdura, lavarla y saber cómo la voy a lavar y cómo la voy a desinfectar para no tener un problema. Comprar la carne y molerla en la casa sería una buena práctica. Sí, gestionar nuestro alimento. Pareciera que nos desentendemos de todo, hasta lo básico, lo elemental. Alina, ¿cómo estás? Karina te saluda. Hola, Karina. Alina, ¿y cómo confiar, por ejemplo, también el tema del congelado y descongelado de las carnes, ¿no? Porque volver a congelar algo, ¿no?, que ya se descongeló es muy peligroso también. Sí, es peligroso, y en realidad si un alimento ha sido descongelado lo debería decir en su rótulo. Debería haber un aviso al consumidor cuando compra un pescado que por ejemplo está descongelado, que no se descongeló para su venta. Debería el consumidor estar avisado de que no lo puede volver a congelar. Es verdad, es muy difícil, por eso cuando uno compra en un comercio autorizado, por eso remarco esto, tiene menos posibilidades que esto ocurra. La lógica diría que tiene menos posibilidades que esto ocurra, porque un comercio que está autorizado debe cumplir con las buenas prácticas de elaboración, debe conocer que esto es algo que el consumidor tiene que saber, que no tiene forma de darse cuenta si no se lo dicen. Porque ¿cómo sabemos que un alimento se congeló, se congeló? Exacto. Alina, y muchas veces ese error lo cometen las mismas personas en sus casas, porque yo he visto gente volver a congelar algo, lo sacó, se descongeló un poquito y lo guardó. Y por ejemplo, en el caso del pescado, de la carne, uno la descongela, la cocina, ahí sí creo que puede volver a congelarla, ¿o no? Sí, la puede volver a congelar, sí, exactamente, es así. Ahora, pensemos por qué ocurre esto, por qué no podemos volver a congelar y descongelar y demás. Porque cuando el alimento pasa por esas temperaturas a las cuales las bacterias, porque un alimento crudo, uno debería pensar que tiene bacterias. O sea, ningún alimento crudo, verduras, carne, pescado, cualquier tipo de carne, es estéril. O sea, tiene una cantidad de bacterias que le son propias a ese alimento, que tiene que ver con todas las prácticas de faena, de cosecha, según el alimento que se trate. Y esas bacterias, cuando se congelan, quedan en ese número. Si tenía 100 bacterias, cuando se congela, están las 100 bacterias. Ahora, cuando lo vuelvo a descongelar, esas bacterias se vuelven a activar y pasa por esas temperaturas a las cuales las bacterias se reproducen más rápidamente. Esas son las de peligro, que son las temperaturas a las que todos nos gusta vivir. Las temperaturas que van las mejores son entre 20 y 24 grados, pero de 10 grados en adelante hasta los 30 grados, las bacterias se reproducen muy rápidamente. Una bacteria en pocas horas puede llegar a ser millones de bacterias, porque las bacterias se reproducen por una división binaria donde unas son dos, y así se va multiplicando. Entonces no hay que estar en esas zonas de peligro. Si yo descongelé un alimento, pasó por esas zonas de peligro, dependiendo de qué forma lo descongelé, ¿no? Cuántas horas o cuántos minutos pasó en esa zona de peligro. Entonces ya no tengo el mismo alimento que cuando lo congelé la primera vez. El alimento ya tiene muchas más bacterias. Si yo lo vuelvo a congelar, va a ocurrir lo mismo. Entonces, ese es el motivo por el cual no puedo congelar y descongelar, porque tengo que tratar de que el alimento no pase de grandes cantidades de minutos, horas, en esas zonas de peligro donde las bacterias se reproducen rápidamente. Además de otras características que también cambian, que tienen que ver con la estructura del alimento, que se rompen cristales, que se acumula agua, cosas que hacen que el alimento también cambie sus características organolépticas. Pero lo principal es esto, evitar que el alimento pase muchas veces por esa zona de peligro. Alina, tenemos un minuto final. ¿Qué dirías así como consejo general a la hora de manipular los alimentos? Y tener en cuenta las claves de la inocuidad, que son elegir bien, que tiene que ver comprar alimentos seguros, que sería consumir en lugares que sean autorizados, tener en cuenta cómo ubico los alimentos en la heladera, desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Evitar esto de la contaminación cruzada que muchas veces ocurre en nuestro hogar y ocurre en nuestra propia heladera. ¿Cómo los ubico en la heladera? A ver, para ir por... Ubico todo lo crudo abajo y todo lo cocido arriba. Si yo les pregunto aleatoriamente, ¿dónde guardan la carne ustedes en la heladera sin tener en cuenta el freezer? ¿Dónde la ubicarían ustedes a una carne cruda? Yo abajo.
Muy bien, Marina, me parece que... Perdón, arriba, todo mal. ahora la colocaría abajo. Yo normalmente la pondría arriba, a partir de ahora, no lo Claro, sabía. porque te estamos escuchando. Claro, porque uno piensa arriba en la heladera donde da más el frío, Claro. entonces ahí pongo la carne. Todo mal. Eso es algo que todo el mundo es un error que comete mucha gente y que es como siempre llegamos a lo mismo. Bueno, pero la carne, las verduras van abajo. Para evitar esto de la contaminación cruzada, yo les dije en un momento que todo lo crudo tiene bacterias. Entonces, si yo pongo lo crudo arriba y abajo, pongo un lemon pie, unas empanadas listas para consumir, quizás no van a tener un peligro porque yo ya las cociné, o que es un alimento que lo voy a consumir sin realizar un procedimiento posterior que me elimine estas bacterias, y cae una gotita de la carne de pollo. Vieron que la carne de pollo tiene mucha agua, tiende Sí. a gotear. Bueno, Oh. cae una gotita sobre esta comida, la voy a contaminar, y eso es una contaminación cruzada que se da en nuestro hogar y que es muy común. Si yo no tengo la posibilidad, por algún motivo, la tengo que aislar, la tengo que buscar, guardar en un recipiente que la aísle del resto de los alimentos. Claro. Pero siempre ubicar lo cocido arriba y lo crudo abajo. Ay. Y la otra cosa muy común, rapidita, es no lavar los huevos, que es muy común Sí. que la gente, antes de poner en la heladera los huevos, los lava, creyendo que muchas veces está haciendo una práctica que es buena, que en realidad los huevos tienen una cobertura en su exterior, que la gallina es muy viva y se las pone por biología pura, que aísla el alimento del ambiente y que no permite que entren microorganismos por esa cáscara que es porosa. Entonces los alimentos se lavan antes, los huevos, se lavan antes de ser utilizados, pero no antes de ser puestos en la heladera. Fantástico. Perdóname, pero había escuchado del pollo también, que mucha gente tiene la costumbre de lavar el pollo y que no se lava. ¿Esto es así? Sí, es así. Y el motivo de que no se lava es porque cuando yo lo lavo voy a salpicar microorganismos por todos lados. Ese es el motivo. Uno no tiene que lavarlo porque en realidad el pollo, uno tiene que suponer que tiene un montón de bacterias, que de hecho las tiene, y entre ellas una muy peligrosa como es la salmonela. Entonces uno, si lo lava, esparce esas bacterias por toda la cocina. Entonces no se debe lavar. Si uno lo cocina muy bien, teniendo en cuenta que no haya jugos rosados, que la carne esté bien cocida, que hay temperaturas de cocción que no son las adecuadas, pero muchas veces uno en nuestro hogar no tenemos un termómetro. Pero bueno, evitar estos jugos rosados, que los jugos sean transparentes. Entonces yo me aseguro que el alimento está bien cocido y que no me va a generar un peligro para mi salud. Alina, muchas gracias por este rato con nosotros. Te mandamos un abrazo por ahí, ¿eh? Gracias, fue un placer charlar con ustedes. Igualmente para nosotros. Alina Brondini es bióloga, nos ha dicho, es jefa del Laboratorio de Alimentos de la Dirección de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.